Pauta al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana con Al Día con Hernán Higuera. la con 20. El presupuesto que maneja el Ministerio de Salud registra un recorte constante desde el 2023, según información del portal Primicias. Ese año el ministerio manejó 3.219 millones, el monto más alto de los últimos 10 años. Sin embargo, para el año siguiente, en 2024, la cifra cayó a 2.959 millones, lo que equivale a una reducción de 260 millones de dólares. Hemos tenido en los últimos tiempos varios ministros de salud que se van por cambios de gobierno, otros que se van diciendo que son por asuntos personales. En realidad sabemos que el sistema de salud es un sistema que se ha tornado bastante inmanejable y que hemos llegado a tocar fondo al punto de que se alimenta a los pacientes con bancos de alimentos porque no hay para la comida de los pacientes. A eso hemos llegado. Doctor José Ruales, buenos días, exministro de Salud, nos acompaña y está con nosotros para analizar esta situación. Doctor, un gusto verlo. Doctor José Ruales, buenos días, exministro de Salud, nos acompaña. Situación, doctor, un gusto. Gracias por la invitación y un saludo muy efusivo a toda su audiencia. Gracias. Le preguntaba, ¿cuál es la causa por la que usted identifica que hemos llegado a tocar fondo como estamos tocando fondo en los hospitales del país? Bueno, la causa es la falta de asignación presupuestaria, la falta de importancia de parte del gobierno al tema social de la salud. El hecho de que no se le está dando el valor a la salud, yo creo que también esta falta de liderazgo por los cambios frecuentes de ministros de salud, de directivos, tenemos más ya 5 en un periodo de menos de 19 meses y que al mismo tiempo han sido lamentablemente personas en su mayoría que no conocen del sector, que no tienen experiencia en la gestión pública, en la administración, en la gestión de los servicios de salud, no han tenido formación en epidemiología, en el control de enfermedades. El Ministerio de Salud es una institución muy grande, tiene 92,000 funcionarios, tiene 1.860 centros de salud, cerca de 200 hospitales y debe manejar un presupuesto que, como usted bien dijo, en el 2023 quedó en 3.200 millones de dólares. Por lo tanto, el poner directivos nobles sin la formación, sin la capacidad, sin el conocimiento y también en puestos de dirección de hospitales, de subsecretarías, de puestos técnicos, ¿no? Yo creo que eso demuestra también la falta de importancia que ha dado el gobierno. Los políticos siempre hablan de la importancia de lo social, de la salud y educación. Cada vez que nos ponen un nuevo impuesto, nos dicen que es para salud y educación, que esto va a ser para prevención de enfermedades. Y vemos que en la realidad es todo lo contrario, ¿no? Se ha reducido el presupuesto en casi 450 millones de dólares en términos reales entre el 2023 y el 2025, pero en relación al presupuesto codificado del 2024, tuvieron un presupuesto, es decir, había unas buenas intenciones de subir a 4,000 millones del presupuesto, pero en el mes de diciembre, al ver que no ejecutaron más de 2,700, lo rebajaron a 2,900 millones, ¿no? Recuerde usted que la Constitución plantea que debe subir un 0.5% del PIB anual para compensar el crecimiento de la población, ¿no? Cada vez hay más población adulta mayor,
tenemos un mayor diagnóstico de enfermedades crónico-metabólicas como la diabetes, la hipertensión, que son enfermedades que una vez identificadas van a durar toda la vida, van a requerir medicamentos diarios, van a requerir de procedimientos, de tecnología. Tenemos más enfermedades catastróficas, hay más sobrevida, por lo tanto, más casos de cáncer, por ejemplo, de enfermedades del corazón, y esto hace que el sistema cada vez sea más complejo, requiera de mayor tecnología, más camas hospitalarias, pero al mismo tiempo de programas preventivos, de atención primaria de salud, de prevención, que eviten que se compliquen estos problemas. Lo que yo veo es que hay una desidia total. No se asignan los recursos, pero tampoco hay un proyecto de salud. No sabemos hacia dónde va la salud. Lo único que se habla de la salud es cuando se encuentran estas corrupciones terribles en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el lado del IES, cuando hay algún problema de alguna índole, y lo que vemos cada vez más, los pacientes están reclamando, y lamentablemente la sociedad no le importa mucho. La salud no es importante en los medios sociales, en la política. Es mucho más importante saber si se van a implementar casinos en hoteles de lujo, que se estén muriendo 19,000 pacientes con insuficiencia renal. Doctor Ruales, yo quiero hacerle una pregunta que a lo mejor usted sí la puede contestar, porque usted debió haberse enterado en su tiempo de cuando era ministro. ¿Cómo entendemos que los hospitales hayan caído en manos de delincuentes y de narcotraficantes? Se habla, por ejemplo, del hospital del IES de Manta, ahora se lo conoce como el hospital de Fito, donde los contratos de los medicamentos, de los insumos, se hacen con familiares de Fito, con empresas que están metidas en todos los hospitales. La Comisión Anticorrupción ha dicho que son más de 240 millones de dólares entregados a las mismas empresas. Cuando usted fue ministro, ¿detectó eso? ¿Tenía esos problemas? ¿Miraba que en ciertos hospitales era imposible entrar? ¿Está la salud en manos de grupos de narcotraficantes y bandas delictivas? Mire, es posible, y nosotros eliminamos. Usted está, justamente, mire lo que está diciendo, ¿no? Estos graves problemas se están dando en su mayoría en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lamentablemente. Es verdad, entonces. En nuestro periodo detectamos estos problemas. Yo mismo me senté, trabajé con Edgar Rodas de la Comisión Anticorrupción, identificando cuáles eran las sospechas que ellos tenían, que habían identificado. E identificamos los mecanismos que estos Salcedos, Bucarames, etcétera, mantenían en los hospitales, y esto se logró con dos medidas. Primero, eliminando todo el personal que estaba recomendado, que había entrado porque lo pidió algún poderoso, un alcalde, un gobernador, un asambleísta, lo cual es ilegal. ¿Ya? Eso sí encontramos cuando nosotros llegamos del gobierno previo de Moreno. Teníamos personas sin ninguna competencia y que estaban ahí por razones políticas. El que entra por esa razón no responde a nivel técnico y tiene esas ínfulas y tiene esas intenciones. Eso es muy claro. Con el presidente Lasso lo que definimos, y él me apoyó durante todo el tiempo, es que todos los gerentes, directores técnicos, directores financieros, etcétera, entrarían por un concurso, por una selección técnica. No se aceptó ningún recomendado. Hubo una ocasión que un gobernador pretendió vender puestos y poner a su gente. Ese gobernador fue cancelado, el gobernador, inmediatamente por hacer eso. Si esto se vuelve algo común, como ocurre generalmente en el IES, lamentablemente, porque la Dirección de Salud del IES no es la que nombra a los directores, sino es el director general, el presidente del IES, el representante de los trabajadores, etcétera. Entonces, el primer problema es que haya capacidad técnica, competencia, que todos los técnicos respondan a la jerarquía, que respondan al ministro, a los directores, para poder hacer el trabajo
de una manera adecuada. Segundo, el romper con los mecanismos corruptos, ¿no? Sabemos que los mecanismos son estos de que se generan términos de referencia ad hoc, dirigidos para que solo ciertas personas lo puedan hacer, o que se puede presentar cualquiera como proveedor. Entonces, lo primero que hicimos fue romper el sistema de compra directa de los hospitales de medicamentos o de compra en paquetes, que era esa metodología, y pasar todo a una calificación y selección de proveedores a nivel nacional a través de un comité en donde estaban las instituciones compradoras, el seguro, el ministerio, con unos criterios técnicos. Pasamos de 60 medicamentos en el catálogo electrónico a 440, es decir, 440 medicamentos que ya no podían decidir estas personas en los hospitales, en negociación con sus amigos, qué es lo que compraban, sino que ya se había decidido previamente el proveedor y el precio. Doctor. Los medicamentos caros oncológicos, por ejemplo, se dejaban a los hospitales de especialidad. El problema quedó básicamente en los contratos de estos servicios externalizados de limpieza, alimentación. Justo a eso le iba a preguntar. Donde había mayor presión, ¿no? Bueno, siempre podían haber problemas, pero tratábamos de identificar si habían sospechas primero para hacer los cambios en las personas, ¿no? Es decir, evitar que siga la gente corrupta al interior. Doctor. Cuando había una presión y notábamos que podía haber una presión externa, quitábamos la potestad del contrato al hospital y lo llevábamos al ministerio o a la dirección zonal, es decir, donde no haya influencia de los grupos organizados. Doctor Ruales, ¿no? Doctor Ruales, pero no se logró erradicar eso, no se logró. Le digo que no porque hasta hoy en algunos hospitales del país todavía estos grupos mafiosos relacionados a los choneros, a los lobos, controlan los hospitales bajo contratos, por ejemplo, de seguridad, bajo contratos de limpieza, bajo contratos de medicamentos que ya algunos están por caducar. Me refiero a hospitales como el de Manta, el de Esmeraldas, no sé si también aquí en Quito. No sé si usted nos puede pintar un panorama de cómo hoy, en este día, cómo está la situación de los hospitales, tanto de la red pública. Donde están los grupos delincuenciales organizados, donde la cosa es más grave, ¿no? ¿Dónde? Es más difícil. ¿Y dónde? No, porque hay muchos tentáculos. Y muchos de ellos, yo no puedo decir que se limpió completamente, porque eso es imposible y es algo que iba a necesitar mucho más tiempo y esfuerzo, ¿no? Lugares como Esmeraldas, por ejemplo, a pesar de que quitamos la potestad al hospital para que entregue los contratos para evitar las presiones, el gerente del hospital, que era un militar que contratamos justamente para que pueda controlar las cosas en el hospital, fue asesinado porque los contratos no se dieron a los que debían, a los que querían, y porque quitamos ese contrato y se lo llevamos para decidir en una instancia superior. Es decir, ahí se mantienen las presiones. Yo entiendo que no tanto por el negocio, sino por la facilidad de lavar dinero, por el lavado de activos, poner a la gente a controlar el hospital o controlar desde adentro otros procesos de compra, ¿no? Entonces hay lugares especialmente donde están estos grupos, donde está el hospital o controlar desde adentro otros, donde están estos grupos en la costa Esmeralda, donde puede ser más difícil erradicar debido a esto. Pero el otro problema, como le digo, es que no haya una estructura, una organización limpia de técnicos, como ocurre mayoritariamente, lamentablemente, en el IES por la forma de nombramiento, y que regresó al Ministerio de Salud en este gobierno, porque también empezaron a darse nombramientos por recomendaciones, por amigazgo, por cualquier cosa, cuotas sin políticas, cumplimiento de los criterios. Como en todos los y gobiernos. Eso vuelve a poner
las posibilidades, los riesgos de la corrupción. Doctor, quería preguntarle sobre la deuda con Solca, la evolución que usted ha visto. Hoy, según los núcleos, el de Pichincha ayer nos dijo que apenas era un pequeño desembolso de 4 millones, aunque el gobierno ha dicho que a nivel nacional el desembolso fue de 24 millones y medio casi, o 26 millones de dólares. Pero la deuda es casi que impagable ya, ¿no? Digamos, hay mucho dinero por pagar a Solca, con el riesgo siempre de que se suspendan los servicios para los pacientes. Esa evolución, ¿cómo usted la ve y cómo se podría sanar? Mire, ese es uno de los problemas más graves que yo veo del desfinanciamiento de la salud, ¿no? La evolución, digamos, el sistema de salud, para que la gente lo entienda, cuando una persona que no tiene un seguro de salud, que no tiene un seguro privado, no es parte del seguro social, acude al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud en ese establecimiento que llegó para que le atiendan de una fractura del fémur o una cirugía del corazón, y ese hospital no tiene la capacidad de atenderlo, ¿no? Porque está bajo su nivel de competencia o porque están llenas las camas. Cualquier criterio técnico verdadero, ¿no? También pueden haber otros. Debe enviarlo para que la atención se haga a costo del Estado en un servicio, en otro servicio público o en un servicio privado. Y por eso se derivan, por ejemplo, en el caso de Solca, cuando nosotros solamente en el Ministerio de Salud tenemos atención de cáncer en los hospitales especializados. Y claro, en el pero Espejo, en el Baco Ortiz, en el Francisco Icaza, en el Hospital Abel Gilbert o en el Hospital de Cuenca. Si un paciente llega a otros hospitales y estos están llenos, tiene la obligación de derivarlo a Solca para que lo atiendan a costo del Estado. Estas derivaciones, producen, digamos, tienen que ser pagadas por el Estado. En el 2023 teníamos un valor, una deuda, cuando nosotros salimos en diciembre de Solca de 34 millones de dólares ya auditado. Al momento la deuda, nosotros salimos en diciembre de Solca de 34. Al momento la en espera de pago y hay 40 millones de dólares que aún no han sido auditados. Es decir, la deuda se ha multiplicado porque los pagos no se han hecho, ¿no? ¿De dónde viene el dinero de Solca? A partir de un impuesto a las transacciones financieras, y por lo tanto es un ingreso que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas que solamente puede utilizarse para manejo de cáncer. Doctor, y entonces entendemos que el Ministerio de Finanzas es el que no paga. Claro, el Ministerio de Finanzas es el gobierno, el gobierno no es el ministro de Finanzas, es una decisión de gobierno. Esto del recorte de la salud debería transferir mensualmente alrededor de 10 millones de dólares al Ministerio de Salud para el manejo, para la atención de cáncer. Nos queda claro, doctor. Se paga a Solca. Se nos vino el tiempo, doctor. Se nos vino el tiempo. Le agradezco por el análisis, por la información que usted nos entrega. Nos queda muy claro. No sé si tiene un mensaje corto, porque debo cerrar. El último mensaje es entonces que no se están haciendo las transferencias, se están haciendo unos pagos mínimos. El último pago fue de 6 millones o 4 millones, cuando la deuda total está sobre los 140 millones, y esto ocurre también con el resto, con las clínicas y hospitales, con las dializadoras y con la Junta de Beneficencia, con una deuda que ya suma 800 millones de dólares a nivel nacional. ¿Estos son problemas que se arrastran desde administraciones como la suya? ¿Se arrastran o se agravan después de usted? Se agravan, es decir, nosotros sí recibimos una deuda de gobiernos anteriores que cuando la recibimos estaba en 400 millones de dólares, digamos, ¿no? Pero realizamos pagos anualmente de entre 350 a 360 millones de dólares anuales,
por las derivaciones, porque más o menos se derivan unos 30 millones mensuales. Okay. El problema es que durante el año pasado apenas se pagaron 100 millones de dólares, mientras que como los hospitales no tienen insumos, aumentan las derivaciones. Ahora entendemos también varios otros factores de la crisis de salud que enfrenta el país y que ahora se apresta a tocar aún más fondo, porque entre declarar la emergencia en la justicia y declarar la emergencia en la salud, pues el gobierno ha dicho y ha mostrado su interés por ir por la justicia, mientras los pacientes aguardan y miran impávidos cómo la corrupción sigue en algunos hospitales del país. Gracias, doctor Ruales, muy gentil. Gracias, Hernán, y un muy buen día a todos. Gracias. 6:43 minutos, esto es Notimundo al día.